Muy buenas tardes a todos los amigos, entrenadores, profesores de Latinoamérica, 21 países, de España principalmente, Faulac España, gestor y organizador de este gran proyecto que busca integrar el deporte en otra mirada y, por supuesto, busca mejorar nuestro nivel profesional para seguir en este modelo competitivo que el mundo moderno nos ha generado. Saludos a todos los entrenadores y profesores de Latinoamérica, de España, de Francia, de Mozambique. Bienvenidos que se han inscrito en un número impactante, 775, y que estamos esperando ganar un tiempito. Hoy tenemos la fortuna de estar, hay un cambio pequeño. En el día de ayer, el último conferencista, que era el doctor Orlando Ibarra, presidente de la Federación Colombiana de Atletismo, nos va a presentar el futuro del atletismo latinoamericano, pero ayer la jornada fue muy impactante con Javier Sotomayor, con los profesores Alberto Collazo Macías y con indudablemente este gran proyecto tan importante del atletismo generado alrededor de de estos muy importantes conferencistas, y eso con el magíster, el profesor Luis Riviero, con Javier Sotomayor, nos generaron un espacio muy importante. Entonces, hoy vamos a tener al doctor Orlando Ibarra en una breve conferencia. Luego viene la conferencia magistral de la doctora en Ciencias del Deporte Yolanda Valdés André, una conferencia similar a la presentada en el día de ayer, muy importante, ciencia aplicada al desarrollo del potencial físico, es decir, nos deberá resolver la doctora Yolanda ese dilema: ¿el atleta, el deportista, nace o se hace? Y nos trae un invitado especial de leyenda, a quien hemos visto en los Juegos Olímpicos de Pekín, en muchos mundiales, Dairon Robles, que indudablemente generó todo un desarrollo deportivo competitivo en el mundo de las vallas, en 110 metros vallas, que fue su prueba, y aspiramos pues a desarrollar este cronograma por darle el tiempo a Yolanda, a Dairon suficiente, y por eso hemos aplazado la conferencia del doctor Manuel Bravo, un muy importante odontólogo especialista, doctor en Cuba y en Brasil, uno de los líderes olímpicos, presidente de la Federación de Ecuador, estará en el día de mañana. Entonces, sin más preámbulos, ya está el doctor Orlando Ibarra para saludarlo. Pero la doctora Yolanda, queremos saludarla, Yolanda Valdés André, con quien estuvimos chateando hace un momentico. Doctora Yolanda, muy buenas tardes. Ya medianoche en Europa, en España. Yolanda, ya ingresó, ingeniero, y ella nos presentará a Dairon Robles, y nos acompaña aquí en la sala el doctor Juan Luis Carter, a quien ya le vamos a dar la palabra para, después de que la doctora Yolanda nos presente su saludo como la gran conferencista del día de hoy, con su invitado especial, Dairon Robles, campeón olímpico de los Juegos de Pekín
del 28 del 2008. Muchas gracias. Coloca la cámara, Yolanda. Antes de que entre con cámara la doctora Yolanda, nos presenta un saludo de coordinación de este gran encuentro latinoamericano y del Caribe de entrenadores y profesores deportivos FAULAC, CEPALAC 2026 con el apoyo de FAULAC España. Doctor Juan Luis Carter. Hola Ramiro, ¿qué tal? Gusto saludarte en esta segunda jornada, ya que vamos avanzando en la propuesta de estas 5 jornadas. Ayer sin duda que tuvimos un momento muy importante con las conferencias en general, buscando siempre esa pregunta de que si el talento se hace o se nace, y la respuesta la tiene la ciencia, la tienen los hechos, la evidencia, la experiencia, y Latinoamérica tiene experiencia, tiene conocimiento, como lo estamos viendo, y yo creo que es súper importante lo que se ha planteado, como también hoy día vamos a tener conferencias, ¿cierto?, de personas especializadas, con doctorados, yo diría también sabiduría práctica, que también eso fue fundamental, no es solo teoría, y la presencia de Tyron Robles, a quien personalmente vi entrenar cuando era juvenil en Cuba y posteriormente con su maestro Santiago Antúnez, que también tengo una amistad con él. Creo que somos afortunados de tener a los formadores de los campeones, tener a los campeones y afortunados de tener a Cuba en Latinoamérica. Yo no me voy a cansar y voy a ser reiterativo siempre en eso. Creo que ahí hay una escuela que está volviendo a florecer con estas posibilidades de volver a conversar. Cosas que parecen complejas, los cubanos la han hecho simples, pero la han hecho efectivas y sin duda que han agregado a la ciencia, que es el motor fundamental para poder proyectar y darle sostenibilidad en el futuro al conocimiento y lo práctico. Así es que creo que los invitados de hoy, una vez más, van a llenar nuestras expectativas, nos va a permitir seguir creciendo, seguir pensando de que el hecho de que Latinoamérica haya quedado un poco rezagado en las vitrinas de los resultados, en los podios, nos hace pensar que es solo pasajero y que estamos en un camino fundamental, que ya no es solo pensar, o sea, solo hacer, sino pensar. Para eso es CEPALAC, que es un centro de pensamiento latinoamericano, donde estamos pensando, todos somos parte de esto, y FAULAC, que lo que está buscando es entrar en ese espacio que produce el deporte universitario, que es un fundamento básico del desarrollo de los países, que es el estudio, el conocimiento, y las universidades tienen una responsabilidad que muchos en Latinoamérica no han cumplido, que es cobijar a los talentos de la música, del arte, la ciencia y del deporte. Y el deporte clásico universitario es el atletismo. Entonces, sin duda que las propuestas de hoy día, sin ser reiterativo, ya lo hemos conversado hartas veces, es que este conocimiento fluya, ¿cierto? Y no solo eso, sino que aprovechemos de comentar a la gente que tenemos cerca la posibilidad que está dando FAULAC de manera gratuita, gracias a las personas que también entregan su conocimiento de manera gratuita, algo que hoy día en el mundo ocurre pocas veces. O sea, tenemos a los campeones mundiales, seleccionados, atletas de alto nivel, de nivel mundial, entrenadores, doctores, entregando eso de buena voluntad. Eso es una buena nueva para compartir con los más cercanos, a los que amen el atletismo. Compártanlo, comenten que hay una institución que de alguna manera se ha hecho eco de la necesidad y también de, yo diría, con muchos sueños, a los que amamos el atletismo. Nos convoca la idea de tener una Latinoamérica más fuerte, y que más allá de los resultados existe un movimiento que nos remesa y nos haga ver
el talento que tenemos y cómo lo podemos desarrollar. Eso, Ramiro, adelante. Muchas gracias, Juan Luis. Ya tenemos al doctor Orlando Ibarra, presidente de la Federación Colombiana de Atletismo. El ex deportista mejor de Colombia en lanzamientos, eh, legado de su padre, también exatleta, campeón nacional y ambos grandes competidores en el área suramericana y especialmente en el área centroamericana y del Caribe, porque son oriundos del norte de Colombia. Doctor Orlando nos va a proyectar el futuro del atletismo latinoamericano en la versión prospectiva, visión del nuevo presidente de la Federación Colombiana de Atletismo, Orlando Ibarra. Orlando, muy buenas tardes, noches. Tienes la palabra. Ramiro, muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación a este encuentro latinoamericano de entrenadores y profesores deportivos en atletismo. Bueno, no es más sino que mirar lo que es el futuro del atletismo latinoamericano, que se debe empezar a construir desde la escuela y la universidad. Bueno, felicitar a todos los miembros de esta organización y no es más que invitarlos Perdón, a apoyar. Orlando. Orlando, ¿podrías Dígame, colocar la cámara que se te ya apagó? enseguida, ya la pongo. Un momento. Ahora, Ahora sí, gracias. bueno, eh, regálame un momento, Ramiro, regálame un momento. Tú me dices si me están viendo. Perfecto, muy bien. Ok, no es más que decirles que el atletismo latinoamericano es la base del talento que no siempre se encuentra en la continuidad, perdón, que no siempre encuentra en continuidad en su proceso de formación. El problema no está solamente en los resultados internacionales, está en la estructura que debe llevar el niño desde la escuela hasta el alto rendimiento, pasando por el deporte universitario. Pero este rendimiento, al pasar por el atletismo y el alto rendimiento, debe ser una prioridad de la dirigencia deportiva, porque nuestro primer atleta olímpico con éxito, Jaime Aparicio, primer campeón panamericano, luego Pedro Grajales, otros en un suramericano, Jimena Restrepo, Caterine Ibargüen. ¿Cuántos deportistas no hemos tenido que han pasado por todo este tema del deporte universitario? Tenemos claro que Jimena Restrepo salió de las universidades de los Estados Unidos, salió al territorio internacional, después fue medallista olímpica. La misma Caterine Ibargüen, que se fue a estudiar a Puerto Rico. Tenemos una cantidad de atletas que hoy nos han representado con mucha dignidad y mucha categoría a nivel internacional. Brigitte Merlano, hoy una psicóloga deportiva en Puerto Rico. Entonces, es la importancia del deporte universitario. El deporte universitario debe ser estructurado y en nuestro medio debe ser estructurado de una manera que esté igual al trabajo del ciclo olímpico, porque el deporte universitario tiene que construirse desde las regiones y desde las regiones en el área de Latinoamérica. Por eso hoy tenemos grandes deportistas
que han tenido la base del deporte universitario para, para su rendimiento y su consagración a nivel internacional. ¿Y por qué es importante el deporte universitario? El deporte universitario es importante porque además te crea un hábito de estudio, de educación, porque te queda para la vida. El atletismo, como todos los deportes, tiene su base de tiempo, es muy corto. ¿Qué te deja el deporte? La universidad. ¿Qué te deja la universidad? Te construye como deportista. Entonces es muy importante fortalecer el trabajo del deporte universitario. Pero también tenemos que construir la base del deporte escolar, que debe recuperar un papel central. No se trata únicamente de buscar campeones, se trata de llevar el atletismo a las instituciones educativas mediante programas regulares de todo lo que tiene que ser el atletismo, en sus saltos, en lanzamientos, en las carreras, en la marcha. Enfocar el deporte escolar al atletismo, porque en el deporte escolar se construyen los grandes prospectos del deporte, del atletismo, que tiene una base sólida como es la educación física, pero de ahí hay que detectar los grandes talentos que van a formar parte de un atletismo competitivo a nivel del alto rendimiento, tanto personal federado de Comité Olímpico como el alto rendimiento en el tema latinoamericano y mundial. Y lo más claro es la visión del mundo en cuanto al deporte escolar y en cuanto al deporte universitario. Por eso hay que construir desde la base. Y la base se construye desde la etapa escolar, detectando los talentos que pasan al deporte universitario y lo combinan con el deporte competitivo, tanto en lo universitario como en lo federado. Por eso tenemos la categoría en los Estados Unidos de cómo se maneja el deporte universitario a través de todas sus etapas. Hoy hay muchos deportistas, muchos atletas que están compitiendo en el deporte universitario. Tenemos ejemplos, 110 metros con vallas, John Paredes, lanzamiento de la jabalina. Tenemos muchos, pero muchos atletas. Valentina Barrios en el lanzamiento de la jabalina, Oscar Baltán en los 100, en los 200 metros. Pedro Marín, hoy consolidado en la Universidad de Estados Unidos como un gran fondista, porque hay un apoyo desde la base. Desde la base hay un apoyo para todos. También tenemos que consolidar desde nuestro país un trabajo del atletismo escolar. Y aquí tenemos que estar todos. El deporte escolar tiene que comenzar a surgir y a ser apoyado para la detección de grandes talentos del deporte a través de los programas del Ministerio de Educación, de los colegios, desde la formación. La formación es fundamental para que el deporte escolar tenga detección de muchos deportistas que van a representar a sus departamentos y al país, a sus escuelas y a sus universidades. Por eso hoy vemos con gran alegría cómo están cogiendo fuerza desde el deporte escolar, campeonatos centroamericanos, campeonatos suramericanos escolares, escolares. Y hoy, además, el deportista a nivel universitario tiene muchas oportunidades de competir a nivel nacional y a nivel internacional. Tenemos campeonatos panamericanos, Juegos Panamericanos Universitarios, tenemos olimpiadas universitarias, pero también hay que buscar entrelazar el tema escolar y universitario a los programas
que hacen parte del Ministerio de Federación, de los comités olímpicos y de las federaciones nacionales. Entonces es muy importante, pero muy importante, fortalecer en su estructura el deporte escolar y el deporte universitario. Ahí está la esencia de lo que es el deporte en el atletismo a nivel educativo. No es más que tener una visión alta de lo que se debe construir en el deporte. En Latinoamérica debe estar unida para fortalecer el deporte universitario, el deporte escolar. Todos los dirigentes debemos unirnos en pro de fortalecer este camino y más en el atletismo, que es de lo que hoy estamos defendiendo, estamos hablando y estamos buscando llevar el atletismo escolar y universitario a estos países que hoy integran el sistema del deporte asociado. Construir que sea muy importante un campeonato escolar y universitario, pero que sea integrado, que sea apoyado, que no sean una rueda suelta, que sea un tema también federado y con interés del Comité Olímpico, porque el deporte universitario te debe dar las condiciones y las garantías para que también sean una plataforma el deporte universitario para integrar selecciones Colombia, para que sean tenidos en cuenta para futuras selecciones en campeonatos mundiales, en Juegos Olímpicos, en toda esta diversidad de campeonatos que tenemos a nivel internacional. Gracias a todos por la aceptación de este espacio y apoyemos el deporte escolar, apoyemos el deporte universitario, llevarlo a la organización que hay que darles, como hoy a través de esta organización que lidera Ramiro Varela, darle un límite, darle una línea al deporte escolar y universitario, pero tiene que ser organizado, estar de las federaciones, no ser una rueda suelta, más el deporte universitario, que no sea una rueda suelta, que sea integrados por los comités olímpicos, por las federaciones, para así poder articular un gran proyecto llevado desde las altas esferas del gobierno a nivel escolar. Tiene que estar todo unido para poder sacar el deporte escolar y universitario y llevarlo donde debe estar en nuestros países en Latinoamérica. Por eso hay que apoyar esta iniciativa del deporte escolar y universitario latinoamericano. Muchas gracias a todos. Expresarle gratitud al doctor Orlando Ibarra porque él le dio el respaldo institucional al primer festival de atletismo universitario que queremos realizar en Medellín, aprobado por el alcalde Fico Gutiérrez, por el gerente del INDER Medellín, y que desafortunadamente por esta desgracia que ocurre en Colombia, un terremoto, pues no se pudo realizar. Entonces, público reconocimiento, doctor Orlando, y cuando se le informó al doctor Orlando de esta problemática, dijo, pero que se haga. Y le dije, sí, ya el alcalde ordenó que entra en el mes de marzo y vamos a hacer el primero en la segunda semana de marzo y en la segunda de octubre, el segundo para no cambiar la agenda en Temuco, Chile. Doctor Orlando, muchas gracias. Muchas gracias, Ramiro, por la invitación y estaremos pendientes a que se realice en el mes de marzo, como ya explicaste, pues la situación de calamidad pública en el país tocó aplazar,
Y bueno, es entendible lo que está pasando, pero tenemos que hacerlo. No nos podemos olvidar de la estructura del deporte escolar y el deporte universitario, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora sí entramos con la conferencia de la doctora Yolanda, que ya la estuvo con nosotros, y vamos con la presentación que está hecha por ella y por Dairo Robles. Entonces, bienvenido, el título muy atractivo. Y entonces comenzamos, ingeniero, con la presentación. Ellos están a la madrugada en España, entonces nos han enviado la grabación. Adelante. Hola a todos, sean bienvenidos a esta jornada del segundo encuentro de profesores y entrenadores deportivos. En el día de hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia del licenciado Dairon Roble Planes, campeón olímpico, recordista mundial y bicampeón panamericano, a quien damos la palabra. Muchas gracias, profe. Para mí realmente es un placer compartir con usted este encuentro y sobre todo poder expresar de una manera muy proactiva la parte práctica que me tocó vivir de los temas que hoy usted nos va a presentar. Bueno, muchas gracias Dairon. A continuación vamos a proceder a observar un video. Van preparándose Viñal, Philip Noga, Payne, Robles, Oliver, Ducurro, Quiñones. Listo, zorro el disparo, arrancaron los corredores, arrancó bien el cubano Dairo Robles, se va adelantando, por detrás va Payne, Oliver, Dairo Robles que se va adelantando, le quedan 3 vallas, vamos cubano, un par de vallas, 10 metros va a entrar, medalla de oro para Cuba, con 12.94, acaba de dar con el pecho y la vida, ganar la medalla de oro. Como pueden observar en el video, este video corresponde a los Juegos Olímpicos de Beijing en el año 2008, donde Dairon Robles hizo historia al proclamarse campeón olímpico. El objetivo de mostrarles el video es que puedan observar que la carrera de 110 metros con vallas es una carrera que demanda muchas exigencias técnicas. Es uno de los eventos del atletismo que exige que los vallistas no solo dominen la técnica, sino que también puedan trasladarse a una velocidad máxima. Y para acoplar esto es importante el desarrollo de las capacidades coordinativas. De ahí que en el día de hoy vamos a abordar el tema de las capacidades coordinativas y su impacto en los 110 metros con valla. Y para poder abordar este tema, vamos a analizar integrando algunos conceptos teóricos con las vivencias de un campeón olímpico y vamos a destacar no solamente eso, sino que vamos a estructurar esta actividad partiendo de algunas concepciones teóricas y de las propias vivencias de Dairon a partir de su experiencia y estructurando esta actividad en 2 partes. Un primer momento que hablaremos de algunas concepciones teóricas y un segundo momento donde a partir de las fases de la carrera de 110 metros con valla vamos a distinguir las capacidades coordinativas predominantes. A continuación vamos a proceder a puntualizar algunos aspectos sobre las capacidades coordinativas a partir del criterio de algunos autores. Como pueden observar en la lámina, se reflejan algunos autores como Hirt, que es un autor alemán, que es un autor clásico, que fue uno de los primeros que abordó las capacidades coordinativas, relacionándolas sobre todo con el entrenamiento deportivo, igual que Meiner y Schnabel, que también trabajaron el tema de las capacidades coordinativas. Y sobre todo, aquí pueden observar en rojo que hay 3 autores que son autores latinoamericanos, 2 autores cubanos, Ariel Ruiz Aguilera y Alberto Collazo Macías, y un autor colombiano, un investigador colombiano,
que hizo un estudio sobre la importancia de las capacidades coordinativas y las relaciona sobre todo con el aprendizaje motor. ¿Cuál es el objetivo de esta lámina? En esta lámina queremos mostrar algunos puntos comunes que tienen todos estos autores citados, que casi todos coinciden en señalar que las capacidades coordinativas están muy asociadas al sistema neuromuscular. Y específicamente el sistema nervioso central permite que los procesos neurocognitivos puedan desarrollar la percepción, la representación y la memoria de los sujetos, y el sistema muscular pues permite los procesos de regulación, control y dirección de los movimientos. Estos dos sistemas se integran como un binomio perfecto, lo que permite que los movimientos se realicen con más economía, con más precisión, y por ello el aprendizaje motor va a ser mucho mejor y el rendimiento deportivo con mayor eficacia. Estos a grandes rasgos son algunos de los elementos comunes que distinguen a las capacidades coordinativas. Atendiendo a estas particularidades, las capacidades coordinativas se clasifican en varios grupos. Específicamente, autores clásicos como Gir en el año 1985, autor alemán, estableció cinco grupos para las capacidades coordinativas. En este caso, específicamente, hay un grupo de autores que retoman de este autor y vamos a hacer énfasis en Ariel Ruiz Aguilera. Ariel Ruiz Aguilera, retomando las concepciones de este autor y algunos de los que se pueden observar en la lámina, establece tres grandes grupos, es decir, agrupa las capacidades coordinativas en tres grandes grupos. Las capacidades coordinativas generales o básicas, que establece que son la capacidad de regulación del movimiento y la capacidad de adaptación a los cambios motrices. Las capacidades coordinativas especiales, que es la orientación, la diferenciación, la anticipación, el equilibrio, el ritmo y el acoplamiento. E igualmente incluye, además está la reacción, y Alberto Collazo también incluye otra capacidad especial que es la precisión. Y dentro de las complejas, la capacidad coordinativa, agilidad y el aprendizaje motor. Esto a grandes rasgos es una clasificación de las capacidades coordinativas que hacen estos específicamente Ariel Ruiz y retoma Alberto Collazo, que vamos a tenerla en cuenta para poder abordar el tema en el día de hoy. Y para ello vamos a partir de la siguiente lámina. En la siguiente lámina se muestra un diagrama que se ha elaborado desde el punto de vista didáctico para una mejor comprensión del objetivo de esta actividad. Y como pueden observar en el diagrama, se establecen 5 fases de la carrera de valla, estas de los 110 metros con valla. Estas fases se han adaptado a partir del criterio de un grupo de autores que pueden observar en la parte inferior de la lámina, y específicamente se hace énfasis en lo que plantea la Federación Mundial de Atletismo en el año 2019. Como pueden observar en la lámina, se precisan 5 fases fundamentales, que son la fase 1, carrera inicial. Esta fase van a observar durante el diagrama que aparecen registradas en cada fase un grupo de capacidades coordinativas. Y para profundizar un poquitico más, vamos a hacer énfasis en una de ellas. Antes de proceder a explicar estas fases, es importante decirles que vamos a separar estas capacidades para poder comprenderlas mejor. Pero las capacidades coordinativas no podemos separarlas, no podemos verlas aisladas. Las capacidades coordinativas constituyen un todo único y a la hora de entrenarlas debe ser así. Vamos entonces también a proceder a explicarles que para explicar estas capacidades vamos a partir de un video. En cada fase mostraremos un video y a partir de ese video vamos a argumentar en algunas consideraciones sobre la capacidad coordinativa donde vamos a hacer énfasis. Y vamos a partir de la primera fase, que es la carrera inicial, también llamada aceleración. En esta fase evidenciamos que como capacidades coordinativas predominantes está la orientación, la anticipación y el ritmo. Y vamos a hacer énfasis específicamente en la anticipación. La anticipación, que muchos autores plantean que en el caso de los deportes colectivos, los deportes de combate, es la capacidad que tiene el atleta de prever las acciones del contrario. En el caso de los deportes individuales, es la capacidad que tiene el atleta de poder memorizar la acción motriz que va a ejecutar, es decir, representarse en su memoria la acción motriz que va a ejecutar. Y precisamente atendiendo a esta particularidad, queremos preguntar a Dairon
¿cómo lograbas concretar en la práctica la capacidad física especial anticipación? ¿Y qué ejercicios hacías para desarrollar? Interesante pregunta. Pues realmente nosotros lo utilizábamos desde el inicio de la preparación. No se trataba solamente de cómo nosotros nos preparábamos para la competición o algo así, sino que empezábamos a hacernos representaciones mentales incluso antes de comenzar a pensar a tener un resultado. Buscábamos una estrategia donde nosotros nos representábamos todo. Utilizábamos incluso un cronómetro en aras de poder preparar cada una de esas visualizaciones que pudiéramos tener de cara a un futuro inmediato. Y entrenábamos constantemente en aras de encontrar esos espacios donde pudiéramos lograr el éxito sin ni siquiera saberlo. Es decir, que preparábamos cada uno de esos momentos previo a lo que es la arrancada, toda la estructura de la carrera, pero desde, a lo mejor desde una silla, sentado con un psicólogo, antes de empezar los entrenamientos, y lo íbamos haciendo paulatinamente. Al igual que íbamos viendo todos los procesos de los entrenamientos, como la preparación física general, especial, competitiva, asimismo nosotros íbamos haciendo estas representaciones mentales de lo que era la parte fundamental de la competición. Muchas gracias, Dairon. Creo que a partir de esta concreción de tu experiencia práctica ganamos mucho en claridad, porque gracias a todo ese desarrollo de esta capacidad y de muchas otras que vamos a ver, lograste todos los resultados que permitieron convertirte en campeón olímpico y recordista mundial. Esta segunda fase, que se llama impulso y franqueo de la valla. Como pueden observar, ahí dentro de las capacidades predominantes se destaca la orientación, el ritmo, el equilibrio dinámico, la diferenciación, y vamos a hacer énfasis específicamente en el equilibrio dinámico. Si vamos a las concepciones de los autores, generalmente se habla de que el equilibrio dinámico permite al sujeto desplazar el centro de gravedad en todas las direcciones posibles, tratando de mantener el área de sustentación independientemente de la inercia y las fuerzas externas que tratan de sacarlo del mismo. Y vamos a preguntar a Dairon cómo él precisamente lograba en esta fase transformar esa energía que traía después de la carrera, porque ahí viene de una carrera y va a realizarse el franqueo de la primera valla. ¿Cómo Dairon lograba mantener ese equilibrio dinámico a pesar de su estatura, que era 1,92 si no me equivoco, Dairon, y me rectificas tú? Sí. Y además el peso corporal que tenía en ese momento? ¿Cómo lograbas mantener ese equilibrio? Pues yo creo que eso lo fuimos entrenando de una manera en que nos adaptamos a que teníamos que buscar esa perfección, teniendo en cuenta que es el primer momento donde hay una transformación real, porque al final vienes de una carrera y va a ser el primer franqueo que se va a reproducir luego 9 veces. Entonces depende un montón de cuál es la postura de el centro de gravedad, cómo es tu despegue, porque ahí tienes 3 momentos: tienes el despegue, tienes la fase de vuelo, que es el pase de la valla, y luego tienes la caída, que en esa caída por lo general ya empiezas a correr. Es decir, que tienes 3 momentos donde tiene que haber una sincronización para poder tener ese equilibrio dinámico. Entonces todo esto al final estás trabajando en función de montar el bloque que te va a permitir poderlo reproducir 9 veces y que tengas un resultado determinante en el final de la carrera, teniendo en cuenta que vienes de los pasos transitorios y que tienes que buscar ese equilibrio. Como bien usted decía, se ponen de manifiesto todas estas capacidades, pero hoy estamos hablando ahora mismo de este equilibrio dinámico, pero tenemos que hacer como un bloque de todas ellas en función de lograr que se dé el objetivo principal que tiene el pase de la primera valla, que es de las vallas más importantes que hay de las 10 que tenemos. Y como decía Dairon, es imposible separar las capacidades coordinativas. Y creo que él, a partir de esa explicación que daba, pues lo abordó muy bien. Sí, se ve el equilibrio dinámico, pero se ven todas las demás: acoplamiento, diferenciación. Claro. Más adelante vamos a hacer énfasis sobre ella. Y quería también preguntarte, Dairon, ¿qué ejercicios, si recuerdas más o menos, que me imagino que sí, hacías para poder mantener el equilibrio, para poder desarrollar el equilibrio?
Sí, nosotros lo hicimos de muchas maneras. Al final de la jornada empezábamos incluso desde la preparación física general, trabajando primero que todo con el implemento. Es decir, había un objetivo principal, dominar el implemento. Con una pierna, dominarlo con la otra, con diferentes espacios. Si buscábamos incluso en las medidas, buscábamos el camino para que te vayas adaptando a ese equilibrio, encontraras un momento donde tú supieras que tendría que utilizar tu explosividad, tu velocidad, equilibrarlo en una estructura que te permitiera poder dominar, porque siempre tenemos la misma medida en la estructura de competición y siempre tienes una estructura de 3 pasos. Eso dentro de la preparación y dentro incluso del propio entrenamiento íbamos equilibrando según los objetivos que tenía nuestro grupo de trabajo. En ese entonces nosotros siempre estábamos enfocados en que buscáramos la perfección del objetivo del día. Y entonces era encontrar ese espacio de que te mejorara el espacio de hoy para preparar tu cuerpo para el día siguiente y así sucesivamente ir pasando cada una de las etapas que nos encontramos. Pero sí, utilizábamos muchísimo lo que eran las vallas más pequeñas y buscando, por ejemplo, incluso competiciones por ejemplo, con las hembras que tienen otras medidas, con otra altura de la valla, pero encontrábamos el espacio donde estuviéramos todo el tiempo encontrando los espacios para poder poner de manifiesto estas capacidades. Muchas gracias, Dairo. Vamos entonces a la tercera fase, que es la carrera entre vallas. Esta fase es muy importante. Es un poco, diría yo, el momento en que hay que acoplar muy bien todos los segmentos corporales, porque estamos pasando de un movimiento a otro, pero eso es con una rapidez supersónica, diría yo. Milimétrica, sí, milimétrica. Milimétrica, como dice Dairo. Y entonces, en esta fase, fíjense que pueden observar en la lámina que se reflejan un grupo de capacidades, como son el ritmo, la orientación, el equilibrio dinámico, el acoplamiento y la diferenciación. Y vamos a hacer específicamente énfasis en el ritmo, considerado como la capacidad que tenemos para distribuir y organizar cronológicamente todos los segmentos corporales en un espacio determinado utilizando una unidad de tiempo precisa. Y a partir de ahí vamos a preguntar a Dairo cómo lograba regular ese ritmo entre las vallas y al mismo tiempo mantener la velocidad necesaria durante toda la carrera. Veníamos diciendo que se ponían de manifiesto todas las capacidades, yo creo que previo a la competencia, es decir, ya tú estás equilibrando tu cuerpo en función de la actividad que vas a realizar. Estábamos hablando de un gesto técnico complejo por el hecho de que tienes que correr a tu máxima velocidad, luego hacer una modificación completa de tu estructura corporal para pasar o franquear, como bien decíamos antes, la valla. Aquí hay un elemento fundamental, ese ritmo que se pone de manifiesto incluso dentro del pase de la valla, entre vallas y después de la valla para seguir los espacios los espacios que tiene entre vallas. Nosotros lo entrenábamos de muchísimas maneras, pero lo poníamos de manifiesto en todas las actividades que al entrenamiento respectaba. Si íbamos a hacer en un momento determinado saltos pliométricos, nosotros buscábamos la manera de trabajar el ritmo. Si íbamos a trabajar velocidad, nosotros buscábamos la forma de trabajar el ritmo. Si íbamos a entrenar 3, 4, 5 personas, buscábamos un equilibrio donde hubiera una sincronización, porque es lo que se pone de manifiesto dentro de las carreras. Para el final de la jornada somos, no sé, 3, 4, 5 atletas, 8 atletas que van corriendo en una carrera y por la manera en la que tú seas capaz de hacerle una modificación a tu ritmo es lo que te da la ventaja. Entonces, teníamos que estar trabajando constantemente ese ritmo desde esa propia representación mental. Estás trabajándote el ritmo y todo el tiempo eso. Al final es como Santiago siempre decía que nosotros éramos como bailarines, como músicos, que teníamos que estar constantemente en ese detalle, buscando ese detalle todo el tiempo en aras de poder utilizar esas pequeñas cosas. Y el ritmo es uno de ellos porque se pone de manifiesto en toda la carrera. Es decir, tú tienes una estructura rítmica desde que tú sales del bloque hasta que termina tu carrera. Entonces, nosotros teníamos que estar constantemente enfocados en esta estructura principal, es decir, esta capacidad que la teníamos que tener obligatoriamente controlada. Es decir, era algo que ya lo tenías que tener memorizado
e irlo cambiando incluso con sonidos, con estímulos externos en aras de que ese ritmo estuviera constantemente en progresión. Gracias, Dairo. Creo que me imagino que también cuando estabas en casa, cuando oías una música, porque es que el ritmo, igual que todas las capacidades coordinativas, están presentes en nuestra vida y la aplicamos Claro, al no, deporte de una manera increíble. Y creo que ustedes, los atletas, son un ejemplo vivo de cómo incluyen todas estas capacidades, no solo en la vida, sino para obtener rendimiento deportivo. sí, sí, es que era una locura. Todo el tiempo estábamos buscando siempre buscar esa competitividad rítmica, buscando ese equilibrio, ese 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Era algo que decían, a veces la gente decía, pero ven acá, pero es que se está volviendo loco, porque era algo súper interesante, ¿no? Porque al final de la jornada uno se mete dentro del personaje y el ritmo tiene eso, que te vas involucrando y cada día lo quieres hacer con mucha más velocidad, cada día lo quieres hacer con mucha más potencia y eso era lo que íbamos buscando. Bueno, vamos ahora a pasar a la cuarta fase, que es la fase de recepción y recuperación. Observaron el video, este es un momento importantísimo porque ya, es decir, lo hacemos constantemente, pero cuando llegamos ya a la última valla, tenemos que sacar de donde no hay, como decimos nosotros, para poder pasar a la quinta fase, que es la carrera final. En la cuarta fase, como pueden observar en la lámina, se hace énfasis en el ritmo, en la orientación, en el acoplamiento y la diferenciación, que aunque Dairon ya nos comentó sobre eso en alguna medida, porque es que no podemos separar las capacidades coordinativas, vamos a hacer ahora énfasis en el acoplamiento y la diferenciación. El acoplamiento, que pudiéramos decir que con el acoplamiento vamos a integrar los diferentes segmentos corporales que intervienen en el movimiento. La diferenciación debe regular, es decir, mediante la diferenciación debemos regular y ajustar con precisión cada movimiento. Y por eso vamos a preguntar a Dairo, ¿qué ajustes realizabas durante la caída y después el franqueo de las vallas para coordinar los diferentes movimientos y enlazar eficazmente con el siguiente paso de la carrera? Es increíble, le comentaba en la primera parte de mi intervención que es bien complejo, ¿no? Poder separar estas capacidades. Pero que la valla, primero, teniendo en cuenta que mide 106 centímetros, es decir, tiene una altura considerable, teniendo en cuenta que vienes de una carrera. Pero, por ejemplo, en el caso de los varones no se ve tanto, pero bueno, en las féminas, yo siempre, bueno, incluso le comentaba a mis alumnas en su momento que tenían que intentar que el pase de valla fuera como un paso más. Es decir, tienes que acoplarte tanto donde tú hagas el ataque y la aducción y que tengan la similitud a un paso, que fuese como el cuarto paso, que tú tengas despegue, vuelo, es decir, tú tengas despegue, vuelo y caída y que parezca como si fuera un paso más. Por eso le comentaba que era bastante complicado hacerlo en las vallas altas, que también se le llaman a los 110 con vallas, la altura, porque tiene que tener mayor fase de vuelo. Pero nosotros lo intentábamos siempre, todo el tiempo estábamos buscando ese equilibrio que se encuentra, es decir, esa manera de acoplarse, de sintetizar, como le decía yo al atleta Willem Velocian, yo le decía, tenemos que hacer como una pelota, es una pelotica que tiene que pasar lo antes posible, porque las carreras tenemos que ganarlas corriendo, independientemente de que se esté pasando una valla. Y todo el tiempo tendríamos que buscar esa estructura del ataque y la aducción que estén todo el tiempo en esa similitud. Y estábamos todo el tiempo trabajando en función de mejorar un ápice, todo el tiempo buscando siempre mejorar el poquito que se podía. Todo el tiempo estábamos así. Sí, sabemos que generalmente casi la manera de cuando muchos periodistas se referían a ti en los momentos históricos en que representaste a Cuba y que lograste resultados increíbles, hablaban de que eras un atleta muy perfeccionista, es decir, que buscabas la perfección de esas estructuras motrices y creo que a través de la diferenciación y el acoplamiento lo lograbas, pero de una manera increíble. Vamos entonces a pasar a la quinta y última fase, que es la carrera final. La carrera final, que como comentaba, bueno, pudieran observar el video donde mostramos ese último momento de la carrera y pueden observar que ahí el atleta, el vallista, tiene que sacar ya todo lo que le queda
todo y mantener esa velocidad que tenía durante esta carrera. Y específicamente en este momento se destaca un grupo de capacidades o predomina que está en, por ejemplo, la orientación, el ritmo, el equilibrio dinámico, y vamos a hacer énfasis ahora en la orientación, que precisamente es la capacidad que tiene el ser humano de poder percibir de manera vertical, horizontal y con profundidad, incluso y tamaño, todos los objetos que nos rodean, determinando la velocidad adecuada para desplazarse en el espacio. Y vamos entonces a preguntar a Dairon, ¿de qué manera recuperaba Dairon la posición adecuada para continuar en esa carrera final y cómo se manifestaba la orientación en esta fase para afrontar la transición a la carrera y mantener la velocidad máxima? Aquí muchas cosas cambiaban, ¿no? Era muy difícil ver la parte teórica cuando tenías que dar todo lo que te quedaba, cuando tenías que salir de esa última valla, ¿no? Al final, el objetivo fundamental siempre era llegar en la mejor posición de tu gesto técnico. Siempre era encontrar ese espacio, es decir, cómo yo llego a mi última valla, en aras de yo poder correr. Es decir, la última transición de una carrera, es decir, de un pase de valla a una estructura de carrera, pero no es una estructura de carrera como el paso transitorio que hicimos en la primera parte. Y no es la estructura de carrera que haces por lo general cuando tienes un ritmo entre vallas, porque tendría que ser un ritmo, por ejemplo, un poco más amplio, más potente, pero también viene el desgaste que ya tiene el atleta. Entonces ya es la última adaptación, a lo mejor vienes con otros atletas y tú tienes que ver cómo caes, es decir, cómo yo soy capaz de reseccionar mi estructura. Por eso es que comentábamos ahora mismo, yo tengo que tratar la manera de acoplar, centralizar mis estructuras, mi ataque, mi aducción, ahora que cuando yo caiga, yo poder orientar mi cuerpo y decir, a partir de aquí vamos a correr. ¿A correr de qué manera? Bueno, tengo 5 pasos, tengo 6 pasos, tengo que potenciarme y llegar con la cadera alta. Es decir, que hay un montón de análisis que hay que hacer ahí para poder llegar de la mejor manera posible y sobre todo que en este último espacio es que te permite entonces poder lograr el objetivo fundamental que es tener un resultado. Bueno, hasta aquí hemos visto las 5 fases que hemos estructurado para el pase de la valla. Nos hemos auxiliado de algunos videos y quiero reiterar que es imposible separar las capacidades coordinativas en el entrenamiento deportivo. Y en el caso del pase de la valla es uno de los eventos de atletismo que más demanda de estas capacidades, por las propias estructuras motrices que pueden estar, que observan ahora ustedes en el diagrama. Y bueno, a modo de conclusión, vamos a decir que la carrera de los 110 metros con valla, las capacidades coordinativas son esenciales para alcanzar el éxito deportivo, ya que su desarrollo favorece una ejecución técnica eficiente mediante una adecuada regulación, control, dirección y adaptación de los movimientos durante todas las fases de la carrera, elementos determinantes para mantener la velocidad máxima y el rendimiento óptimo. Hasta aquí este intercambio académico y queremos agradecer especialmente a nuestro campeón olímpico, recordista mundial y bicampeón panamericano, Dairon Robles, por haber compartido en el día de hoy todas sus experiencias y vivencias como atleta de élite. Esperamos que este intercambio sea fructífero para ustedes y los invitamos a futuras actividades para continuar desarrollando el atletismo en toda América y poder precisamente seguirnos retroalimentando con las experiencias de Dairon y de muchos otros atletas que tienen mucho que aportar al atletismo a nivel mundial. Y bueno, darles las gracias por haber compartido junto a nosotros y los esperamos en próximos eventos. Ahí tenemos pues la conferencia. Tenemos la conferencia de la doctora Yolanda Valdés, quien está en España en este momento. Por supuesto que es madrugada. Estamos muy emocionados. Me permite el doctor Carter, que me está escuchando allá, expresarle lo que Carter nos dijo. Es una doctora de verdad. Doctora Yolanda, buenos días allá en España. La pregunta es...
usted indudablemente ve en Dairo Robles que tiene todo el biotipo, la física, es decir, nació para ser campeón mundial, nació para ser campeón olímpico como un gran atleta, pero la ciencia también ayudó a hacerlo, a darle esas marcas, esos triunfos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Por esta oportunidad y por haber compartido con nosotros todos los que están presentes en el día de hoy. Bueno, pienso que hay muchos factores y creo que el doctor con eso que me Perdón, Yolanda, ¿se escucha, doctor Carter? se escucha. ¿Se escucha, Carter? Sí, se escucha, se escucha. Adelante, Yolanda, que se escucha. Muchas gracias, que les decía que gracias a usted por permitirme compartir en este espacio que creo que es muy fructífero para todos. Y en cuanto a su pregunta, hay muchos factores que influyen en esto. Creo que el doctor Peraza dijo algo de eso. Y yo sí quiero hacer énfasis en algo, que independientemente del talento que pueda tener una persona, detrás tiene que haber un buen entrenador con herramientas científicas adecuadas y también un buen atleta y la voluntad para aprender y para crecer cada vez más. Perfecto, creo que nos ha respondido contundentemente, Yolanda. Tenemos al doctor Carter de Osorno, Chile, de la Universidad del Sur de Chile, quien nos ha presentado una reflexión muy interesante que la voy a leer por los problemas que tenemos del audio con el video, pero él nos dice lo siguiente y quiero tu análisis. Está muy bien como la ciencia de la doctora Yolanda, una doctora de verdad, y la sabiduría de Dairon, y la representación mental de anticipación de sus actos, la aplicación del ritmo como algo fundamental, la aplicación del ritmo como algo fundamental permiten que la corporalidad y su cerebro funcionan como un todo único. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Bueno, primero, muchas gracias del doctor, y creo que sí, en la primera lámina, la lámina que hablo de los puntos comunes que tienen los autores sobre las capacidades subjetivas, yo explico, por ejemplo, la importancia que tiene el desarrollo de los objetivos y que no se pueden ver aislados. Y que creo que eso es parte de todas las concepciones. Es muy poco el tiempo para poder abordar en esta distinción. Pues sí es importantísimo y creo que en esa táctica se explica desde las concepciones de muchos autores, incluso autores clásicos, que plantean la importancia del sistema neuromuscular. Es decir, incluso yo decía que tuvo que haber un binomio perfecto entre estos dos sistemas para precisamente poder llegar a lograr aprendizaje motor y rendimiento deportivo. Muchas gracias, doctora Yolanda. Quiero decirle que en el chat de transmisión están muy feliz, muy buenos comentarios. Omar, allá en España, Alexis Sánchez, están felices del éxito que hemos tenido con esa presentación ayer magistral de los profesores con la leyenda Javier Sotomayor. Hoy tú, Yolanda, con la leyenda de Dairo Robles. Muchas gracias, Yolanda. Gracias a ustedes por permitir esta oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, doctor Carter hace el cierre de esta segunda jornada. Sus comentarios finales. Yo creo que podríamos decir que es una jornada redonda, donde hemos podido, yo diría, afianzar aún más la propuesta de Faulac, escuchando
Orlando Ibarra, ¿cierto? El presidente de la Federación Colombiana de Atletismo, donde creo que el apoyo es muy importante y entender cómo él lo ha entendido, la importancia de las federaciones, tendiéndole la mano al mundo escolar. El mundo escolar, si bien es un mundo autónomo, es un mundo que tiene la materia prima, tiene los niños, pero a veces no es suficiente conocimiento ni las suficientes manos disponibles para poder entregarle un tiempo de preparación, yo diría científica y adecuada a los niños, pero las federaciones de alguna manera lo pueden hacer. Y aún esto es repetitivo y él lo planteó varias veces, el tema de las universidades, cómo las federaciones deben estar enganchadas a las federaciones. Y creo que ahí es donde FAULAC, ¿cierto?, aparece tendiendo esa mano, haciendo ese soporte, haciendo de un factor intermedio, no compitiendo ni con los colegios, ni con las universidades, ni con las federaciones, sino al servicio justamente de la institucionalidad. Y el doctor Orlando Ibarra lo ha entendido muy bien, así es que estamos muy agradecidos de también de haber dado el patrocinio a este festival, cierto que se postergó para marzo, pero que va con mucha fuerza. Así es que eso yo creo que nos tiene que llenar de satisfacción, entender que hay presidentes de federaciones que ya han entendido el mensaje y yo creo que eso también puede servir de buen ejemplo para otras federaciones nacionales. Y ahora en la conferencia final nos llena de satisfacción ver cómo FAULAC España, de manera muy sabia, ha construido esta forma de exponer la ciencia, la práctica, el conocimiento. Eh, los deportistas cubanos son todos licenciados en actividad física, en educación física, lo cual demuestra cómo ese aprendizaje, ese cúmulo de conocimiento que tienen los deportistas expresado en su propia corporalidad, cuando la universidad está dispuesta a recibirlo, se transforman en actores relevantes, como ejemplo y yo diría como hitos, que de alguna manera pueden mover a las masas y a los niños y a toda la gente a replicar sus experiencias. Hemos visto tanto al gran Javier Sotomayor como ahora al gran Dairon Robles acompañados de especialistas en ciencias del deporte, doctores, lo cual demuestra que esa es, que creo yo, eh, la clave del éxito, el conocimiento y el talento. El talento por sí solo puede brillar, pero ¿cuánto tiempo, cuánto dura? Y el conocimiento sin el talento tampoco es posible y creo que yo estoy muy orgulloso hoy día, Ramiro, y lo que hemos estado haciendo de que se haya producido este triángulo del éxito, donde los dirigentes por un lado, la ciencia por otro y los deportistas por otro, hoy día nos han llenado las expectativas y así es que estoy profundamente agradecido de pertenecer junto a todos los que hacemos y están presentes hoy día este milagro en Latinoamérica. Así es que muchas gracias a todos. Doctor Carter, no se nos vaya. Una indicación respetuosa a todos los compañeros, 100 asistentes del día de hoy. Por favor, firmar, llenar el formatico de asistencia al día de hoy, porque obviamente tenemos que certificarlo. Ayer con un campeón olímpico, campeón mundial, hoy con un campeón olímpico, un campeón mundial. Estamos inmensamente felices del aprendizaje. Esto hay que verlo 3, 4, 5 veces para poderlo captar científica y académicamente bien. Es lo primero, diligenciar ese formato. Lo segundo, por favor, es indeclinable la decisión de este equipo de hoy de 100 personas que nos acompañan con FAULAC España, FAULAC, CEPALAC, con el doctor Carter y con estas glorias olímpicas. Es indeclinable nuestra decisión de hacer realidad el deporte escolar competitivo con la benevolencia de quienes lo hacen, pero hay que masificarlo y que necesitamos que La Habana haga ese ejercicio tan hermoso que se hace en Keystone, en los intercolegiados, que lo haga Santiago, que lo haga Buenos Aires, que lo haga el DF de México, Medellín, Bogotá, y para ello llegaremos al primer festival. Le llamamos festival porque ustedes vieron cómo el doctor Carter nos dice con precisión y nos da a entender, estoy inmensamente feliz que que hayamos consolidado esa plataforma construida en un triángulo.
la ciencia, los dirigentes, un profesor es un dirigente, un entrenador un dirigente, pero al mismo tiempo cerca de la ciencia y ya, y el atleta, lo práctico, unido a la academia. Entonces, la ciencia con la academia, el atleta y los dirigentes, como quiera construir ese triángulo del doctor Carter, estamos inmensamente felices. Y desafortunadamente se nos fue el presidente de la Federación Colombiana de Atletismo con esa disertación tan importante y de apoyo al deporte escolar y universitario y platico en mis ideas personales de la expresión del doctor Carter alrededor del reconocimiento al presidente de la Federación Colombiana con una visión novedosa y diferente que vamos a sacar adelante. Para ello, en los últimos 3 minutos queremos regalarle a ustedes amigas y amigos, con el profesor Carter, el balance de lo que fue precisamente el Mundial Universitario de Atletismo acaba de pasar. Oregon, Under 20, Sub-20, Mundial Juvenil, Youth World, como lo quieran llamar, es un mundial universitario. La gran mayoría de los atletas son universitarios. Ya nosotros hicimos un balance para Latinoamérica altamente preocupante para todos los países latinoamericanos de habla hispana. eh, eh, Brasil un poquito sacó la cabeza, pero en términos generales, siendo un país del tamaño de un continente gigante, indudablemente tenía que superar, quedó número 21 de 21, muy lejos del lugar 10, 11, décimo, que es un lugar de honra para un país de ese tamaño. España, 10, 12, obviamente Jamaica, que es una cosita muy pequeña, con 3, 4 millones, mientras Brasil tiene más de 200 millones de habitantes. Entonces Jamaica logrando ese nuevamente, permanentemente ese resultado de estar en puntos y en medallas de segundo y tercero en el mundo. Balance del doctor Carter. Bien, Ramiro, yo creo que como dices tú, el campeonato U20 o Under 20 eh, marca, yo creo, la posición de lo que son los deportistas universitarios en el inicio. La mayoría eran justamente deportistas universitarios en sus países respectivos, pero también habían algunos que eran categoría un poco menor, ¿cierto? Pero que estaban compitiendo. Pero yo creo que lo interesante es ver, por lo menos yo conozco la realidad de Chile y también de Sudamérica, es que estamos llegando con más clasificados porque hemos encontrado algunas estrategias como los relevos, donde al no tener deportistas individuales en velocidad se han constituido buenos equipos de relevo, al menos en Chile, también vi que Ecuador, Colombia, Perú también clasificó con sus relevos, me parece que Argentina también. Por lo tanto, vamos buscando estrategias que nos permitan llegar con más gente. Eso habla que significa que quizás han aumentado la cantidad de practicantes, pero no ha aumentado el resultado final clasificatorio. Mi país por lo menos ha tenido un medallista de plata y dos medallistas de oro en estos campeonatos de lanzamiento de disco bala y en la prueba 800, y no recuerdo otros más que pueda haber tenido. Pero ahora llegó con los relevos, un sexto lugar en salto largo, séptimo lugar de la final, que fue el resultado final. Y creo que ahí hay un trabajo que los talentos están, quizás los procesos han ido un poco más lentos, pero ya en la categoría U20 deberían tener figuración a nivel mundial para dar el salto ya a la siguiente categoría, ¿cierto? Y competir en todo competidor, en adultos. Creo que ahí hay un tema que se puede analizar y haciendo un estudio más profundo acerca de las pruebas en que nos va bien. Tenemos Ecuador que logró un buen resultado en disco damas, ¿cierto? Y Brasil un oro en lanzamiento de la bala. Algo pasa, en los lanzamientos estamos obteniendo muy buenos resultados. Ya no aparecemos en las pruebas de fondo, medio fondo. En la marcha vimos como Italia y Australia dominaron la marcha atlética. Por lo tanto, yo creo que es interesante cómo cada vez que se haga este campeonato U20 uno tiene que revisar minuciosamente y detalladamente, porque a partir de ahí uno puede construir
el paso al alto rendimiento, que a partir de ahí todavía quedan, yo creo, 10 8 años, 10 años de atletismo en la mayoría de las pruebas, una, cierto, se obtiene el resultado antes, pero todavía tenemos atletas ahí. Lo interesante va a ser hacer el seguimiento de los atletas que llegaron en esta ocasión y ver cómo es su tránsito en los próximos 4 años, si ingresan a la universidad, si soportan la universidad y el atletismo, si de verdad siguen solo haciendo atletismo y qué pasa con ellos una vez que dejan de hacer atletismo. Hay mucho estudio que se puede hacer desde la sociología, la psicología social, los procesos de desarrollo, etcétera. La cultura deportiva de cada país también influye y las leyes que de alguna manera deberían tender a proteger a los deportistas y apoyarlos en este paso al alto rendimiento. Y yo creo que aquí en este campeonato vimos que hay talento, porque llegó gente. El problema está que el peldaño siguiente nos queda muy largo y no lo alcanzamos, algunos quedan colgando, algunos llegará, pero creo que todavía nos falta mucho por hacer, pero actividades como esta sin duda hacen que ese peldaño que nos queda por saltar sea más corto. Eso, Ramiro, es lo que puedo comentar. Carter, indudablemente el atletismo es el único deporte que hace 160, 170 países en categorías juveniles y eso es una fiesta. Segunda vez que se hace en Oregón, segunda vez que está usted en Hollín, la capital de este estado, en el noreste de los Estados Unidos. ¿Qué aspecto para de rescatar respecto a la tecnología, algo novedoso que vea, esa fiesta de televisión, de multimedia, de la juventud del mundo, atlética, deportiva, es decir, unos aspectos que usted nos quiera resaltar finalmente en este último minuto? Bueno, un campeonato del mundo, todos vimos como en una universidad, ¿cierto? Como la Universidad de Oregon, que está en Eugene, en el estado de Oregon, es una universidad que durante los veranos eh, realiza o se presta o se arrienda para realizar eventos de categoría mundial en diferentes deportes. Es un modelo de negocio que tienen las universidades, donde a un menor costo que los hoteles arriendan los internados, ¿cierto? Arriendan la pista y arriendan todo lo que tienen que arrendar. Sin duda eso es, yo diría, de un gran negocio también para la Federación Atlética de Estados Unidos, o sea, las universidades junto con las federaciones nacionales en un negocio que es lucrativo desde lo social porque permite que muchos jóvenes puedan participar y hacer algo sano y a su vez esos jóvenes están incidiendo y promoviendo la cultura deportiva en Estados Unidos. Y por otro lado, hay un negocio también de mostrar la universidad, de hacer esa vinculación con el medio en el entorno significativo. La universidad cobra mucha fuerza. Es un modelo interesante de negocio que está instalado los lugares donde se comía, donde yo pude estar presente en ese campeonato, verlo en directo, estar allá, eran los mismos comedores de los internados que estaban, que tienen un nivel, un estándar, yo diría, de 3 estrellas por lo menos. Y sin duda que fue un éxito. No había tanto público como en los campeonatos del mundo. Veíamos algunas graderías vacías que eran muy bien cubiertas por la televisión, que se veía lleno siempre. Pero yo creo que poco a poco el campeonato va abaratando costos, va siendo importante porque hay un problema con los eventos internacionales, el costo que tiene la organización y muchas veces quedan, después pasan años, a veces muchos años en que no se termina de pagar la deuda y los gobiernos no quieren hacer más ese campeonato. Por lo tanto, creo que hay que cambiar un poco el modelo de negocio que tiene instalado la organización de estos eventos. Y los internados son un buen propósito. Ramiro siempre recalca cuando, y también yo no me puedo alejar mucho de esos años, cuando los deportistas alojaban en casas de otros deportistas y existía esa solidaridad porque no estaban los recursos. Yo creo que en las categorías menores todavía debería usarse algo así de los internados y podríamos tener eventos en lugares donde a veces, por un problema de recursos, más que de entusiasmo, recién mirábamos hace poco el Campeonato del Mundo de relevo en Botswana, lleno completo, con Botswana ganando la última apuesta 4x400, con el presidente entregando el premio, con muchos niños participando en los diferentes actos, entregando las medallas, acompañando los relevos. Los niños, fue una fiesta de los niños, un campeonato de relevo. Yo creo que hay que aprender de eso, de la sencillez. El atletismo es uno de los deportes de menor costo
Un campeonato de fútbol suele durar una semana completa, mucho más. Un campeonato de atletismo bien organizado se hace en 2 o 3 días. Bueno, eso yo ese es mi comentario. Yo creo que Estados Unidos saca la tarea adelante una vez más, como siempre, de muy buena forma, porque tiene una infraestructura y porque tiene una organización que así se lo permite. 30 segundos, doctor Carter, para que nos diga, por favor, nos invite mañana al profesor, al entrenador José Luis Dín Rubio, entrenador de campeón mundial, de campeona olímpica, de subcampeón, medallista múltiple en olímpicos y en mundiales en velocidad. Nos disertará sobre la velocidad hacia el mundial del 2027 de atletismo. Doctor Carter. Sí, bueno, Ludwig ha sido siempre un colaborador desde el inicio, muy, yo diría, presto a colaborar con nosotros, siempre así lo ha sido y se lo vamos a agradecer. Él, bueno, ya cada vez está trabajando con atletas de más alto nivel. Siempre los protagonistas en la poder de 400, eh, desde su país, ¿cierto? Su República Dominicana. Lirangi Alonso ganó los Juegos Centroamericanos. Es una persona que aporta mucho, tiene una metodología y una filosofía que nos sirve mucho a nosotros. Yo escuchaba, y voy a volver un poquito atrás, escuchaba a la doctora y a Dairon hablar sobre lo que también era el arte, la música. Yo creo que esa parte es súper importante, junto con la ciencia, que esté el arte de entrenar. Ese desafío, desafiante pregunta si entrenar o el entrenamiento deportivo es arte o es ciencia. Yo creo que en Latinoamérica hay una combinación y un equilibrio, quizás debería ser el modelo y muy bien sabe de eso Ludwig Rubio, de ese tema, cómo entrenar. A mí me sorprendía cuando Ludwig me dice que él le da un mes de descanso a sus atletas porque entrenan muy duro y claro, entrenan durísimo, pero después de ese mes los retoma a veces hasta con un poco de peso, pero descansados realmente. Entonces creo que hay muchos detalles eh, que no, que son particulares. Cada entrenador tiene su mirada, pero lo importante que tienen en común los grandes entrenadores y los grandes atletas es una filosofía propia y una forma de ver la vida y a partir de ahí obtienen sus resultados. Después viene el entrenamiento, después de la filosofía, de la mirada de mundo y la perspectiva de futuro que tienen. Muchas gracias, doctor Carter, y nos despedimos de todos ustedes. Estaremos en el día de mañana a las 6 de la tarde, hora de Colombia, 5 de la tarde de México, ya de noche en Argentina, en Uruguay, en Chile. Muchas gracias a todos y nos vemos hasta mañana, jornada número 3.